Ahí se iba el trencito de las Carmeners. Tu boleto era lo que escuchábamos, escogido por nuestro Agustín Martínez. Mira la orejita, muy buen gusto. Las Carmeners estuvieron acá en Tantas Canciones Buenas conversando con nuestra fabulosa Muriel Riveros, así que si quieren encontrar esa conversación, vayan a nuestro canal de YouTube y también a nuestra página web. Nosotros seguimos con buenas conversaciones, ya estamos aquí frotándonos las manos con la cantidad de cosas que tenemos para hablar con Cynthia Hurtado Miller, psicóloga, especialista en neurociencias aplicadas, académica también y autora de este libro, su más reciente publicación, el Manual del Cerebro para Millennials. Cynthia, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar contigo hoy aquí. Bueno, tenemos mucho que hablar, ¿ah? Y tu libro es muy entretenido, quizás para partir por el principio, estábamos tirando un montón de temas con Cynthia, pero tú haces clases, tú haces clínica. ¿Qué te llevó a decir, estaría bueno sacar un manual? Uh-huh. Entonces, primero la idea de manual y segundo la idea para millennials. Sí. Bueno, en primer lugar, el tema del manual nació en una forma de buscar simplificar algo que es tan complejo y que muchas veces queda en el mundo de la academia, uh-huh. ¿no? El tema de las neurociencias. Y simplificarlo, tomarlo como si el cerebro fuera un electrodoméstico, una uh-huh. máquina, y entonces dividir el libro de esa manera. ¿Y por qué los millennials? Yo creo que en primer lugar, creo que es mucho más fácil uno poder escribir desde una posición de millennial, ¿no? Uh-huh. Para poder empatizar. Estás hablando de gente. Claro, le estoy hablando a mi people. Y por otro lado también entendiendo que somos una generación que vivió cosas muy particulares, uh-huh. que por otro lado somos una generación que comenzó a hablar acerca del tema de la salud mental, uh-huh. y creo que al trabajar con personas, con equipos, con colegios, con individuos, me he dado cuenta que todavía nos falta muchísimo para conocer sobre nuestra salud mental, pero sobre todo nuestra salud cerebral. Uh-huh. Que luego vamos a entrar en esa diferencia, ¿no? Sí. Pero yo quiero partir por algo que tú dices, que lo dices en el libro también y que me parece interesante, ¿no? Que es esta tensión entre la agencia y el contexto, sí. ¿no? Estábamos hablando de eso fuera de micrófono y, claro, los millennials, como tú dices, yo soy X, trabajo con puros millennials, todo el equipo es millennial, yo soy la única X acá, pero por año tú eres millennial, Muriel Riveros. Pero traer la salud mental a visibilizarla, tiene sí. un lado súper saludable, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con entenderme, con darle validez, ¿cierto? Pero también tiene un lado que puede ser peligroso con la victimización. Uh-huh. Y tú partes al libro hablando de eso, hablando de cómo muchas veces se echa la culpa a muchos otros factores, incluyendo la salud mental, uh-huh. para no hacerse cargo, para no tomar agencia. Entonces, cuéntanos respecto a esa reflexión y a cuánto efectivamente podemos tomar las riendas, ¿no? De la manera en que cuidamos nuestra salud mental y cerebral. Sí, nosotros hablamos en la primera parte del libro, como tú bien decías, sobre todos los factores que impactan en la manera en que mi cerebro va cambiando. Uh-huh. Y están los aspectos económicos, políticos, laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también está estos aspectos que tienen que ver con lo que yo hago todos los días, con mi estilo de vida, ¿no? Y muchas veces, y lo conversábamos así fuera del aire, nos encontramos con personas y con nosotros mismos con este discurso de, bueno, es que el sistema, es que el afuera, es que mi crianza, es que el trauma. Es que mis papás. Claro, es que mis papás, es que mi profesor, la profesora. Y la invitación de este libro es no a borrar, a eliminar esos factores que son reales y que están, porque yo no puedo decirle a una persona el trauma que tú tienes debido a la crianza que tuviste no existió nunca, claro. porque es una falta de humanidad y de respeto absoluto, pero sí decir, ¿en qué me quedo? Estoy todo el tiempo repitiéndome ese discurso y por otro lado, ¿de qué me hago cargo yo? Uh-huh. Porque al final somos adultos, supuestamente autorregulados, y eso implica también entender que hay factores que yo no puedo controlar y hay factores en los que sí tengo agencia. Entonces la invitación al libro es a decir, bueno, yo me tengo que hacer cargo, pero para hacerme cargo yo tengo que conocer uh-huh. el por qué y el cómo. Y ahí entonces pasamos a entender cómo funciona nuestro cerebro y qué es en realidad. Sí, bueno, y el libro es muy entretenido, muy accesible, también eso quiero decir, está pensado especialmente para gente que no es especialista en neurociencia, para ayudarnos a hacer este recorrido y para entender
cómo funciona, qué lo estimula, qué lo limita, ¿cierto? Y uno de esos límites tiene que ver también con los prejuicios. Y tú también nos muestras muchos prejuicios que existen, y especialmente ahora que hay tanto contenido sobre salud mental en redes sociales y sabemos que más de un tercio de ese contenido es falso. Sí. Entonces hablemos también de cómo hoy es necesario ir con el dato contra el relato. Sí, sabes que para mí ha sido una lucha bastante particular, porque empecé en las redes en la época de la pandemia. Y me he encontrado con cosas que digo, wow, qué increíble. Y personas que tienen muchísimos seguidores y que son personas que o no han estudiado o no están actualizadas. Y personas dicen amén, sí, a todo lo que dicen, ¿no? Y es un problema porque nos coloca un techo. Por ejemplo, algo tan simple que ya esto es muy conocido como que solamente usamos el 10% del cerebro, ¿no? Qué manera tan corta de ver al ser humano y todos sus procesos cognitivos, y tan añeja, ¿no? Y nos limita, nos pone un techo. Pero también hay otras prácticas, hay otras creencias que están relacionadas con el cerebro y que muchos todavía la viven y las comunican. Por ejemplo, el tema de los estilos de aprendizaje. El tema de que, yo soy visual, yo soy kinestésico, yo soy auditivo. Seguramente las personas que nos están escuchando alguna vez hicieron hasta un test de eso. Y la verdad es que la evidencia nos dice, no, tú eres todo eso y más. Depende de qué estimules, ¿no? Depende de qué te refuercen. O por ahí temas que tienen que ver con diagnóstico. Sí. No, es que yo soy así. Claro. Y te colocas en una cajita, o nos colocan también muchas veces en una cajita, y en realidad un diagnóstico que es real, sea de autismo, de déficit atencional con hiperactividad o de depresión, lo que tiene que ser es una brújula, no una caja. Y además una foto del momento. Y una foto del momento, porque una de las cosas que también hablamos en el libro es sobre la plasticidad cerebral, de la capacidad que tiene tu cerebro de cambiar sin importar tu edad, y eso es maravilloso. Yo creo que ahí hay un prejuicio que a mí me hizo mucho daño y que está basado en un dato que está en el libro también, y es que tu cerebro se desarrolla hasta los 21. Ajá. Yo me acuerdo de un profe de la universidad que decían, este es el momento, cabrón, porque después de esto después ya no hay. Después de esto, todo en bajada, y discúlpeme, pero perdóneme. No es así. Tú lo dices también, seguimos aprendiendo. Entonces quería que nos detuviéramos en dos conceptos que yo creo que son muy importantes y que tú te tienes en el libro. Uno tiene que ver con la neuroplasticidad y el otro tiene que ver con la neurodiversidad. Sí. Que yo creo que ambas van juntas y ambas tienen que ver también con ir contra estos prejuicios limitantes. Sí, de todas maneras. En primer lugar, el tema de la neuroplasticidad, sabes que se conoce hace poco. Los estudios comenzaron a desarrollarse en el 2018 más o menos, así que es algo relativamente nuevo y tiene que ver con la capacidad del cerebro de reorganizarse, de adaptarse y de aprender. Y eso implica 4 procesos que pueden ocurrir al mismo tiempo o no. El primero tiene que ver con la generación de nuevas neuronas. El segundo tiene que ver con el fortalecimiento de las redes que ya existen. El tercero tiene que ver con el fortalecimiento de neuronas que ya existen. Y en cuarto lugar, la famosa poda neuronal, que es que mi cerebro dice, bueno, para ti esto no es tan relevante, vamos a, o lo eliminamos o le quitamos energía, porque necesito utilizar esa energía para otra cosa que para ti sí es importante. Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse y de cambiar, no solo cuando intencionamos las prácticas que realizamos todos los días, sino también en consecuencia a una lesión, por ejemplo, debido a un accidente o a una ACV, por ejemplo. Entonces, lo bonito que nos trae la neuroplasticidad a la mesa es que al ser humano, en cierto sentido, nos da esperanza. Sí. Y eso es algo muy necesario para el ser humano. No está todo perdido. No importa si yo tengo 70 años. Yo tengo la capacidad de poder aprender a utilizar un iPhone o tener una página de Instagram. Me va a costar quizás un poco más que a un niño de 15 años. Quizás. Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Entonces, nos da una vislumbre de la capacidad que tiene el cerebro para crearse, para recrearse. Y por otro lado también, lo que mencionabas de la neurodiversidad,
también lo conocemos hace muy poco, y tiene que ver con que finalmente sabemos que el cerebro humano es como una huella digital. Y más allá, tú y yo nos estamos viendo en este momento cara a cara, tú y yo tenemos 2 ojos, tenemos una nariz, tenemos una boca, tenemos lentes, pero no somos iguales, más allá de que tengamos las mismas estructuras. Y lo mismo ocurre con el cerebro. Y eso, ¿sabes qué? Yo lo comento en el libro y siempre se lo transmito a mis estudiantes también. Esto va a cambiar la manera en que vemos al ser humano. Porque si yo sé que no hay un cerebro igual al otro, entonces, ¿cómo sé yo cuál es el cerebro normal? Exacto. ¿Cuál es el cerebro referente? ¿Qué es la normalidad? Exactamente. Entonces, imagínate todos estos manuales que usamos de psicodiagnóstico en psicología, el DSM-5, el CIE-11. ¿Qué va a pasar con eso en unos 20 años? Además que la pregunta es, ¿qué está midiendo, no? Ajá. Porque hoy día más bien, cuando hablamos de neurodivergencia, Sí. es divergente respecto a la funcionalidad de este sistema. Correcto. Pero el ser humano no siempre ha existido en este sistema. No, y aparte hay que tener en cuenta que todos estos manuales de diagnóstico, todos estos criterios clínicos que usamos para diagnosticar, tienen un sesgo occidental. Absolutamente. Si yo tomo una persona, por ejemplo, que aquí viene y me dice que recibe mensajes del más allá y habla del futuro y habla proyecciones, yo le voy a decir, bueno, vamos a ir al psiquiatra, ¿vale? Porque estás con algún problema. Pero si yo esa misma persona la coloco en una tribu en África, lo van a tomar como chamán, porque es una persona que recibe mensajes de los dioses. Entonces, nuevamente vamos a este tema del contexto, ¿no? Que va moldeando nuestro cerebro y la manera en que vemos la realidad. Ahora, Cintia, también el libro se mueve entre explicarnos, así como, este es tu cerebro, están todos estos conceptos, estas son las cosas que deberías tener en cuenta, y luego entramos a, si quieres usar bien tu cerebro, estas son las cosas que deberías tener en cuenta. Sí. Y eso va desde los hábitos hasta la alimentación, hasta el ejercicio, armando el libro y estudiando. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en el proceso de investigación de tu propio cerebro? Sí, sabes que dos temáticas en particular. La primera tiene que ver con el poder de las relaciones que tenemos. Que muchas veces cuando yo hablo de estilo de vida, la gente dice, ay, sí, bueno, ejercicio, alimento y sueño. Claro. Y va más allá. Las relaciones sociales y cómo los adultos, con el paso del tiempo, y aquí yo en el libro muestro estadísticas y muestro gráficos, cómo cuando entramos en el mundo laboral perdemos muchísimo el tiempo de calidad con las personas que realmente son significativas para nosotros. Y el tener relaciones sociales que nos alimenten, que nos nutran, es un factor protector a nivel cerebral. Y fuera de aire tú me mencionabas que hace unos programas atrás han hablado acerca de esta crisis de soledad. Sí. Y no es casualidad que haya países que estén planteando esta problemática y estén comenzando a tomar medidas drásticas, porque se está hablando inclusive de una pandemia de soledad. O sea, el dato que leímos era como que una persona moría de soledad cada 160 minutos, o sea, estamos hablando de una cosa gravísima. Imagínate, y en un mundo, en una época en que nos llenamos la boca diciendo que estamos hiperconectados, cuando en realidad las redes sociales son más bien instancias donde podemos comunicar ciertas cosas, pero que no necesariamente desarrollan amistades o relaciones sociales. Entonces, lo estamos viendo en muchos países y lo estamos viendo también acá en Chile, las crisis de salud mental en adolescentes, niños, niñas, en adultos, nos está diciendo que tenemos que hacer algo. Y por otro lado, el otro capítulo que también a mí me tocó mucho, porque soy una persona muy autocrítica, muy autoexigente, tiene que ver con el poder del diálogo interno, el poder de las palabras que nos decimos a nosotros mismos cuando estamos en silencio, cuando por ahí nos equivocamos, o por ahí cuando lo hacemos bien, pero no nos felicitamos tampoco. Entonces me llegó un poco así en lo personal, y creo que también en el libro voy conversando con el lector de esa forma, ¿no? Como de forma muy personal, como si nos estuviésemos tomando un café y conversando acerca de nuestras vidas. Sí, yo creo que es interesante eso, porque hoy día sabemos, y esto es una de las gracias de este libro, de tu trabajo, Cintia, es que tú vas mucho dato, mucho estudio, esto es lo que se sabe, esto es lo que sabemos hoy día. Además, vivimos en un momento muy interesante para la neurociencia, ¿no? Y además yo entraría ahí a otra cosa que a mí me ha fascinado mucho en los últimos años, que tiene que ver con la relación entre la neurociencia y las emociones.
Porque, claro, desde los últimos 200 años, ¿cierto? La cultura occidental se ha basado en el racionalismo. Correcto. Y en la idea de que somos puro pensamiento y somos puro intelecto. Sí. Y me encanta que en el libro tú también involucras mucho trabajo. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Antonio Damasio, les recomiendo mucho sus libros, es un seco. Y yo con él empecé a aprender cuánta relevancia tiene el vínculo entre discurso, relato interno, relato respecto al mundo y a mis vínculos y las emociones, y cómo eso es un factor protector o detonante de nuestro cerebro. Hablemos también un poco de eso. Sí, totalmente. Bueno, los millennials, como yo te decía, somos esta generación que comienza a hablar de salud mental, y al hablar de salud mental tenemos que hablar de emociones. Pero por otro lado, también los millennials somos los padres, madres, cuidadores de los niños que ahora están en el colegio. Y también somos educadores. Entonces, mira en qué lugar estamos. Somos adultos que no recibimos educación emocional y nos piden que eduquemos emocionalmente a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, nuestros niños. Entonces, qué difícil cuando también como generación somos muy autocríticos, estamos en el medio de ya, ¿qué hago? ¿Escucho a mis padres y me compro la casa? ¿O escucho a los centennials y vivo la experiencia? Estamos en el medio, estamos en el medio. Y eso nos hace muy particulares también. Somos una generación con mucha ansiedad, con mucha depresión. Entonces, la invitación del libro es a conocer el lugar donde se generan todas estas emociones, teniendo en cuenta que en el mundo neurocientífico la gran pregunta es: ¿los seres humanos somos seres racionales que nos emocionamos o somos seres emocionales que racionalizamos? Yo voy por la segunda. Todavía sabes que no, como que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No sabemos. ¿Es un equilibrio el 50 y 50 o es más o es menos? Todos los días hay debate con respecto a ese tema. Sí, ahora lo que también voy por la segunda opción, digo también porque lo que hemos aprendido de nosotros mismos es que toda experiencia va a estar cruzada por la emoción. 100%. Entonces, por ejemplo, nosotras que hacemos clases, sabemos que si no logramos conectar emocionalmente con nuestros alumnos, no importa que les estemos demostrando la teoría más importante. Es como, ¿les hace sentido o no les hace sentido? Y les hace sentido desde la emoción. Entonces, hay algo ahí que es tremendamente importante. Ahora se me va el tiempo. Podría seguir hablando horas con Cintia, espero que nos reencontremos después. Claro que sí. Pero preguntarte sobre la salida del libro y este formato tan específico, porque quiero decir, no es un libro de autoayuda, pero sí lo es, en el sentido de que te da herramientas para que tú mismo trabajes en ti, y también, ojo, esto es muy importante, tú también nos mandas al psicólogo, así como, ojo, que esto puede necesitar ayuda profesional. Entonces, ¿cómo ha sido para ti en la presentación del libro y el feedback que has recibido desde tus lectores y lectoras? Sabes que ha sido muy bonito recibir mensajes de personas, no solo acá en Chile, sino en toda Latinoamérica, diciéndome: Cintia, no puedo creer que esto no me lo hayan enseñado en la U, y soy tu colega, soy psicóloga también, esto no nos lo enseñan en las instituciones educativas. Me han dicho, por ejemplo, me cambiaste la vida al entender que nunca es tarde para cambiar, o que no estoy determinada por mi pasado. Yo decía, wow, qué potente cómo las páginas de un libro pueden generar ese cambio en una persona. El conocimiento. Claro, el poder del conocimiento, y no solo de que el conocimiento quede, porque para el cerebro no es lo mismo conocer o saber que hacerse cargo, y volvemos a lo mismo, ¿no? Todo lo que yo escribo queda muy bonito en las páginas del libro, pero si yo después no hago este trabajo personal, no sirve de nada. Y por eso el hilo conductor a lo largo del libro es el autorregistro. Yo voy escribiendo mi propia historia en base a la neurodiversidad, ¿no? Acá no hay recetas mágicas, no hay una receta perfecta para todos. Va a depender de tu situación psicoemocional, social, política, donde estás. Entonces, la invitación al final del libro es: toma una cosita que mencionamos en el libro, un hábito, algo que a ti te sea significativo, e impleméntalo en tu vida por 3 meses. Y después ahí revisa, ¿me fue significativo o no? ¿En qué tengo que hacer ajustes? ¿Puedo tomar otro hábito e implementarlo en mi vida? Y así entonces comenzar este proceso, no solo de autoconocimiento, sino de autoconciencia, para darme cuenta que realmente hay cosas que sí están en mi control y hay cosas que no. Claro. Y que las que
están en mi control me pueden ayudar a habitar de manera un poquito más amable aquellas Sin que no lo duda. están. Bueno, como ven, hay un mundo, literalmente, muchos mundos, para descubrir el manual del cerebro para millennials, cómo despertar el supercerebro que llevas dentro, de Cynthia Hurtado Müller, es nuestra recomendación. Gracias, Cynthia, por venir, un placer conversar contigo. Ay, el placer fue mío, muchas gracias. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos de teatro y documental.